¿Cómo impacta la agenda global en tu vida diaria? Invitada especial, doctora Fernanda Lonardoni de ONU Habitat. Conducido por Alejandra López. Convivencia para el Bienestar, transmitido por Tech Sound Radio 94.9 FM. Bienvenidos a Convivencia para el Bienestar. Recuerde que estamos todos los lunes en punto de las 10:30 de la mañana. Hoy tenemos un programa muy especial. Se están cumpliendo 10 años de la nueva Agenda Urbana. A decir usted, ¿qué es esto? A mí para qué me sirve, a mí para qué me beneficia, pero ahorita vamos a tener una experta que nos va a explicar de qué se trata esto y por qué es tan importante todo este camino también rumbo al Foro Mundial de ONU Habitat. Y también otro tema interesantísimo es la implementación del nuevo plan estratégico de ONU Habitat. Vamos a saber cómo todo esto lo que quiere es elevar nuestro bienestar en las ciudades a nivel global. Y bueno, pues hoy quiero saludar con mucho gusto a la doctora Fernanda Lonardoni. Ella es jefa del programa para México, Cuba y Centroamérica de ONU Habitat. Fernanda, un gusto saludarte. Muy buenos días, tardes, noches, Alejandra. También les saludo a todas que nos escuchan y todos que nos escuchan con mucho gusto y muchas gracias siempre por la oportunidad de sumarnos y seguir dialogando sobre la importancia de las ciudades. El gusto es de nosotros y los agradecidos somos nosotros porque me parece súper importante que hagamos una reflexión en el sentido de que, por ejemplo, hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta. Y bueno, pues queremos saber a 10 años de esta nueva agenda urbana. Primero, ¿qué es la nueva agenda urbana y cómo describiría, Fernanda, el momento que viven hoy las ciudades y qué significa para México y América Latina? Primero, ¿qué es la agenda urbana? Y luego, ¿cuáles han sido sus implicaciones? Muchas gracias, Alejandra. La nueva agenda urbana es un compromiso firmado por todos los países del mundo en 2016. Se juntan y como resultado de un largo proceso de negociación, un largo proceso de diálogo, firman un documento en el cual se comprometen en priorizar las ciudades, en priorizar el tema de la urbanización y aún más importante, hacer con que el tema de urbanización, nuestras ciudades estén como un tema central en la agenda de desarrollo. No es un compromiso obligatorio, sino un compromiso de desarrollo global que hacen los países a partir de lo que viven en sus propios territorios y este entendimiento conjunto de que solo vamos a lograr prosperidad si tenemos ciudades bien planeadas, donde las personas tienen viviendas, servicios y pueden prosperar. ¿En qué momento estamos? Esta nueva agenda urbana, fue aprobada hace 10 años, pero mencionaste algo muy importante. Somos un mundo urbano. Ya somos un mundo mucho más urbano que rural. Hace 20 años, en 2006, justo ahí fue el momento donde el mundo pasó a ser más urbano que rural. Y estamos en América Latina, una de las regiones, yo creo que la región hoy más urbanizada del mundo, más que Europa. En México, en este lindo país donde vivimos, más de 80%, casi que 85, 87% de la población vive en ciudades. Así que hablar de ciudades es hablar de nuestra vida cotidiana. Que mientras somos más personas viviendo en ciudades, esta vida de despertarnos en una vivienda lejana, pasar 3 horas en el tránsito, los retos de gestión de basura, esta es la vida cotidiana de cada vez las personas y así seguirá siendo. Ahí reconecto esta transformación, este movimiento de urbanización con la importancia de la nueva agenda urbana.
No, ya no hay cómo seguir sin hablar de ciudades. Ya somos mayoría y el cambio importante que logra una agenda así como una agenda urbana a nivel global es justo cambiar un paradigma. Hace 30, 40 años todavía había una escuela muy fuerte y predominante de pensamiento que creía que tendríamos que parar este proceso de urbanización. Así que las ciudades no están creciendo sin planificación, tenemos que mantener a las personas donde están en sus comunidades rurales. Pero el cambio fue justo entender que a partir de esta urbanización también se producen mejores oportunidades de prosperidad. La escala, las escalas, las economías de escalas, de proximidad y las ciudades que han logrado mejor son las que hicieron este proceso de transición preparadas, o sea, que tenían sus territorios ya planificados. Así que de manera que las personas cuando llegaron ya tenía ahí un mínimo de condiciones ya planeado, ya pensado para que se instalaran y para que justo este motor de la urbanización pudiera ser más exitoso. Y no solamente sobre el punto de vista económico, pero también de bienestar, porque a veces sí hay ciudades que están generando muchos indicadores económicos, pero la gente sigue todavía pasando 3 horas en el transporte, no tienen agua que llegue a sus casas, bueno, a veces 2, a veces menos veces por semana. Y entonces yo creo que el reto, ¿dónde estamos hoy? Estamos ya mucho mejores en términos de posicionar el tema. Es importante, ya no hay cómo parar este proceso, pero todavía seguimos con un enorme esfuerzo necesario, pero también oportunidad de equilibrar. Sí, las ciudades son importantes desde el punto de vista económico, pero también tenemos que pensarlas a partir de la agenda de bienestar y prosperidad social. Sí, un tema que de repente yo le digo a la gente cuando me ha tocado dar alguna plática sobre estos temas urbanos, les digo, es que entre más una ciudad esté mejor planeada, vamos a elevar nuestra calidad de vida y además algo súper importante, que yo creo que el tema económico a todos nos compete, pero y más que el tema económico, un tema de por qué me gusta vivir aquí en esta ciudad. Y hay que aprender yo siempre les digo, hay que aprender a leer la ciudad. Igual ahorita, así como tú dices, yo recuerdo cuando a mí me tocaba reportear estos temas hace 30 años, quienes decidían la planificación urbana de alguna manera, pues era un grupo muy pequeño pues de gente que le sabía, pero no dejaba de ser un grupo pequeño y la población se mantenía al margen. Por eso el espíritu de estos programas es explicarle a todas las personas que tengan al alcance este conocimiento de todas estas herramientas que podemos tener y que debemos interesarnos en conocer cómo se está planificando nuestra ciudad, hacia dónde va, y que son temas que no los sintamos como allá lejanos, que a nadie le interesa. Nos deben de interesar a todos, desde mi punto de vista. Por supuesto, Alejandra. Y de hecho, yo creo que ese es este involucramiento más legítimo, este involucramiento con más compromiso de la población hacia esos procesos de planificación es uno de los principales avances en los últimos 10 años. Y reconocer ahí que esta región donde estamos, América Latina, ha sido una escuela muy importante porque son países ya descentralizados, son países donde hay una historia en la cual fueron movimientos sociales de base que lograron derechos humanos, ¿no? Avances en áreas como vivienda, servicios urbanos. Entonces venimos de esta escuela. Y a partir de esos logros, que sabemos no fueron fáciles, en los últimos 10 años hubo un avance muy importante en términos de conocimiento, entendimiento de que yo me tengo que involucrar, porque al final las decisiones que se toman en esas mesas van a impactar mi vida, en mi calle, en mi casa, en mi comunidad. Y el hecho de que somos cada vez más urbanos, yo creo que también contribuye para que se involucremos, que nos involucremos más. Este tema de la participación es una de las agendas y mandatos claves que llevan las Naciones Unidas y en nuestro caso ONU Habitat en el contexto de la planificación urbana y las agendas urbanas. O sea, trabajar con los países a nivel nacional, local, para garantizar que todas las voces estén involucradas. Algo que siempre quiero, me viene siempre como un ejemplo. Antes de la Agenda 2030, que es esta otra agenda global, hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.
teníamos una otra agenda que se llamaba los objetivos del milenio, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Y cómo lo medíamos antes? Hablábamos de estadísticas nacionales. A ver, un ejemplo. Entonces, nos bastaba saber que 30% de los niños tenían una escuela cercana o tenían acceso a educación. Lo que logramos avanzar a partir de este elemento de la participación es, ya no vas a saber que son 30%. Ahora ya estadísticas nacionales no son suficientes. Para no dejar a nadie atrás, tenemos que saber, estos niños, ¿cuántos son indígenas? ¿Cuántos son migrantes? ¿Cuántos son niñas migrantes, indígenas? Es todo entender las nuances, porque al final, cuando categorizamos esta información, ahí sí nos damos cuenta de que hay grupos que sí se quedan atrás en esas estadísticas nacionales. No sé si me explico, pero es justo entender que este ejercicio, que es a partir de ese ejercicio de participación, de incluir a todas las voces, que nos damos cuenta de que las realidades y los retos son muy distintos desde la perspectiva de diferentes grupos, unos mucho más vulnerables que otros grupos. Esto también es algo que, en conjunto con la participación, es algo que tenemos que reconocer. Hicimos logros ya, pero todavía siguen muchas oportunidades para seguir incluyendo esas voces en esos ejercicios de planificación. Y sabes que otro comentario muy pequeño en este tema es el tema de género, porque también en esas mesas, en esos pequeños grupos donde tú decías que están ahí decidiendo nuestras ciudades, todavía sigue, pero en el pasado aún más, eran espacios dominados por hombres. Y ahí aún sigue, sí, aún sigue, pero en el pasado aún más. Y hay una de pensar a partir de nuestros propios intereses, necesidades. Así que el resultado ha sido con que estos espacios estén destinados para un grupo muy limitado de personas. Otro avance importante, pero ya un poco reciente, de los últimos, dirían, 5 años, es sus espacios. Y ahí, en la Ciudad de México, hay otros que van, pero de la agenda de cultura, pensar la perspectiva de las mujeres, de las niñas, grupos que no hablábamos hace años, ahora sí lo hablamos, pero seguir hablando porque son diferentes las necesidades. Y en una Bávida decimos que una ciudad diseñada para las mujeres es una ciudad diseñada para todos. Claro, fíjate que justo cuando hicimos el programa integral de movilidad urbana sustentable, vimos que le llamamos, es como hacer un diagnóstico de la movilidad aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, no nada más en la zona metropolitana, también se vieron municipios periféricos. Les decía siempre en los talleres, en las mesas de trabajo, tenemos que pensar, ver el tema de los hombres, y no es porque menospreciemos ni nada, sino porque así se dan las dinámicas, es el hombre va de la casa al trabajo, etcétera, o alguna actividad extra, a lo mejor, no sé, hacer deporte, pero se mueven más solos. Las mujeres no. Vamos, venimos, somos las que más usamos el transporte público, además, y también se encontraron otras, en estas 4,000 encuestas, un poquito más que se hicieron, para ver cómo se movía la gente, cuáles eran las dinámicas, sobre todo la gente que usaba transporte público. Yo recuerdo que las mujeres eran las que tenían una interacción muchísimo más, hasta para utilizar banquetas. Hasta para utilizar las banquetas, o sea, era... ¿Por qué? Y tienes que pensar que la señora lleva la cafeola cargando con su boa, los niños, o la mamá que la lleva a alguna parte, que a lo mejor la mamá va en andadera o la lleva en silla de ruedas. O sea, no son todos los casos, pero sí esos casos muy específicos como que llaman la atención. Y dijiste algo muy interesante que a mí me parece mucho que hay que resaltarlo, es una ciudad que está diseñada para las mujeres, es una ciudad que está diseñada para todos. Y me encanta ese concepto, la verdad, porque
Así debería de ser. Exacto, y así. Y desde el principio trabajamos para avanzar esta agenda de una manera más consolidada y como guía para diseñar esos espacios que es nuestros locales, nuestras viviendas hacia las comunidades pero eso depende mucho también de la participación, de que estén involucradas estas voces y esas necesidades en todas las etapas de la planificación. El tema de género y el tema de la participación, Alejandra, es un tema central en la nueva agenda urbana, es uno de los temas que de hecho las agendas globales, aunque no es un compromiso atorio, es un compromiso de principios que hacen los países. Se empieza todo el proceso de entender, ok, bueno, ahora está en la agenda global, cómo lo implemento en mi país a nivel nacional, a nivel subnacional? Es un proyecto de largo plazo, es un esfuerzo de largo plazo, pero ahora ya hay mucho más políticas que hacen referencia a las necesidades de las tonalice participación para los procesos de planificación. Entonces, así, yo creo que es lo que es muy importante resaltar y reforzar que en este diálogo con la audiencia es que a veces no queda claro, bueno, que tanto una agenda así que se aprueba en Quito, ¿no? Firman esos documentos, pero ¿cómo esto afecta y creo que este ejemplo de género, hace 15 años no se hablaba de género. Eh, Cambios climáticos, pensemos el tema de cambio climático, claro, se volvió mucho más urgente, pero primero entonces el logro es, ahora hablamos mucho más de ciudades que hablábamos antes, ¿sabes? Y esto no es algo que podemos dar por hecho. Tuvimos que hacer como organización internacional un enorme esfuerzo de poner esto en la agenda y esto hace la agenda urbana. Y claro, los temas, los enfoques temáticos que no eran tan y van a seguir definiendo cómo vamos a transformar, diseñar nuestras ciudades y qué oportunidades podemos crear para la gente. Claro, este tema ahorita que estamos tratando también tiene mucho que ver, que está en esta nueva agenda urbana, pero también yo creo, y aquí sí me pongo un poquito como más, pues más ciudadana yo, porque yo creo que cuando en las agendas de las políticas públicas de los gobiernos caben estos temas, es más fácil, es más fácil que entren estos y que haya una pues acciones al respecto, o sea, no solamente como que hagas una acción aislada, sino como que ya sean parte de una política pública que tome en cuenta todos estos elementos. Y yo siempre he dicho, y se lo he dicho a alcaldes y gobernadores cuando me ha tocado estar cerca de ellos, es, tienes que observar esto a la agenda pública, también genera compromisos, que yo creo que es algo súper importante. Este compromiso político, de hecho, es el principal mecanismo en conjunto con algo que nosotros siempre reforzamos, que es la institucionalización de estos procesos, Alejandra, porque creo que es un riesgo muy grande cuando temas como participación o la importancia de la planificación esté vinculado o dependiente de los compromisos personales. Quiero decir, a veces hay líderes locales, estatales, nacionales que tienen esta conciencia, que lo tienen muy claro y lo avanzan, pero el riesgo es cuando, si no están institucionalizados esos procesos se van, ¿no? Se pierden. Se pierden. Y ahí es justo donde la importancia de institucionalizar, de crear estos mecanismos muy fuertes, establecidos, marcos normativos que aseguren y que y que hacen necesario incluir voces o que pongan temas ahí como prioridad para la discusión de nuestras ciudades. Algo que también quiero mencionar en esta discusión que estamos teniendo ahora que es muy importante. Hace 10 años, mira, ahí es que América Latina lidera en muchos aspectos. Una de las regiones más urbanizadas, pero también una de las regiones más descentralizadas y ya en un en un momento de descentralización muy avanzado.
¿Y qué quiere decir? Quiero decir que estamos hablando de países, estamos hablando de un país como México, donde esos gobiernos locales tienen un enorme poder de acción y una enorme responsabilidad. Y claro, a veces no sigue con una capacidad financiera, ¿no? Con la autonomía financiera, pero la capacidad normativa de poder transformar, de poder gestionar sus políticas, programas a nivel local es enorme. En otras partes, eso es muy diferente. Y entonces, claro, eso significa que hay un enorme potencial para esta transformación a nivel local. Los gobiernos locales son los más cercanos a la población, ¿verdad? Están ahí en las trincheras de la implementación, así que tienen este enlace muy fuerte. Pero es ahí donde necesitamos, Alejandra, capacitación. Estamos hablando de un país también con enormes diversidades. Hay ciudades enormes, hay ciudades continentales, hay ciudades cosmopolitas, hay otras muy pequeñas donde la capacidad para poder avanzar esos temas es muy limitada. A veces siquiera equipamientos técnicos, ¿no? Técnicos y lo tienen. Me refiero a computadoras, a los... A veces no está ahí para que decisiones puedan ser tomadas de manera informada. Los gobiernos locales hoy tienen mucho más reconocimiento de su responsabilidad, de su capacidad de transformación que lo tenían hace 10, 15 años en términos de agenda urbana, pero todavía seguimos con el reto de fortalecer, implementar esta autonomía, ¿no? Y de hecho, por lo que comentaba, aquí están los que están cercanos, son ellos que tienen este pulso mucho más claro de cuáles son las necesidades a nivel local de los territorios. Quisiera ir cerrando esta conversación, Fernanda, con el tema de este camino al Foro Urbano Mundial. ¿Qué es este foro? Que nos explicaras brevemente qué es este foro. Y bueno, pues sabemos que es un espacio donde el mundo pues se reúne para decidir, para pensar el futuro de las ciudades. De cara a este foro, ¿qué aportaciones clave América Latina y particularmente México a la conversación global sobre el futuro urbano? Gracias, Alejandra. Este año es un año muy decisivo, muy importante para ciudades. Hay el Foro Urbano Mundial, a lo que te acabas de referir. Va a ser en mayo, va a ser en Bakú, que es la capital de este país en el este de Europa, que se llama Azerbaiyán. ¿Ok? Este Foro Urbano Mundial lo organiza ONU Habitat, pero es un foro global. Es un evento que discute ciudades en el mundo. Lo organizamos a cada 2 años. Hace 2 años fue en el Cairo, en Egipto. Tuvimos ahí 37,000 personas en 4 días. Todos los expertos urbanos y los ciudadanos urbanos, si les interesa las ciudades, se encuentran ahí. Esperemos que va a ser lo mismo en Bakú. Es un foro de acciones, es uno donde todos tienen acceso. Eso es muy distinto, porque hay muchos eventos de la ONU que solo tienen que tener las acreditaciones, las habilitaciones, así que este foro es abierto a una persona que hace su registro y va ahí la agenda urbana y entonces, pero este es uno de 3, 4 eventos muy importantes en mayo. Esperamos que vamos a tener una delegación muy fuerte de México, así como ha sido tradicionalmente el país, porque hay una tradición de interés, de compromiso ahí, y espero contrapartes de todo el país que propusieron eventos que se van a involucrar en diálogos desde gobiernos a personas que van porque se interesan. Así está el panorama diverso de participación de México. Tengo con sus agendas que vengan a intercambiar experiencias, porque hay esto que pueden hacer ahí. Ahí está todo lo que está pasando de bueno y a veces de no tan bueno en temas de ciudades. Es el mejor lugar para esto. ¿Cómo estamos completando 10 años de la nueva ley urbana? Pasamos a esa discusión. También en julio va a presentar el secretario general de Naciones Unidas el informe del global. ¿Dónde está el mundo? ¿Cuál es el termómetro? ¿Qué tan bueno? ¿Cuáles son todavía las áreas donde no logramos avanzar en la implementación de esta lenguaje urbana? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se llega a un informe así, a un reporte así global?
Convocamos a los países que hagan sus propios informes. A partir de ese esfuerzo de los países, nosotros hacemos esas conclusiones generales y presenta el secretario general al mundo dónde estamos con esta agenda. México ya presentó su informe el año pasado, así que si les interesa a nuestra audiencia hoy entender qué ha hecho México en la nueva vida urbana, el informe está publicado, después les enviamos los enlaces para que estén ahí disponibles a todos, porque es un esfuerzo que tenemos que reconocer. Bajo el liderazgo de este dato de la Cancillería, hicieron una consulta con los municipios, hicieron su informe para justo presentar cómo han avanzado en la agenda. Entonces, a partir de esos insumos, presentará al secretario general el informe en julio, y también es un momento muy importante donde los países se van a reunir para discutir. Lo hacemos en el ODS 11, que es el ODS de las ciudades. Entonces, yo espero mucho que toda esa discusión que se da a nivel global, que se da a nivel a veces regional, siga informando las decisiones en el país, en México. Ya está muy claro cuáles son las prioridades de esa administración en términos de vivienda para el bienestar, en términos de los polos de bienestar, los polos de los PODEBIS. Y espero mucho que esta discusión sobre ciudades informe al ejercicio de planificación en el país. O sea, el éxito de esos programas, vivienda, PODEBIS, la infraestructura de los trenes, todo eso depende de cómo vamos a planear nuestros territorios en nuestras ciudades. Hay un rol clave para las ciudades en el éxito de este plan de desarrollo nacional, y espero mucho que este sea un año donde esto se queda cada vez más, aún más fuerte y aún más claro para todos los niveles de gobierno y tomadores de decisiones. Pues yo creo que con esta último deseo que tú nos estás manifestando y el espíritu de este programa siempre le a la comunidad esta información, porque una comunidad informada toma mejores decisiones y una comunidad informada apoya las decisiones en esta materia. A veces no sabemos, y te lo digo yo que cubrí muchos años como reportera a la fuente del tema urbano, a veces siendo a veces uno quien tiene algún conocimiento, de repente hay algunos aspectos que no comprendemos. Entonces, el espíritu de este programa es que la gente, los foros que existen estas acciones, y me gustaría mucho que pues con una frase termináramos. ¿Qué dejaría a quienes nos escuchan? ¿Qué les dirías tú a quienes nos escuchan hoy, Maroni, directora Olo Habitat, que es de Olo Habitat a nivel Latinoamérica y México y Mesoamérica, perdón? ¿Y qué mensaje les da atención? Yo creo que de una manera en este mundo cada vez más urbano, en este país donde predominan las ciudades, decirles que las ciudades no son edificios, no son calles. Las ciudades somos nosotros, nosotras, son las personas. Y debemos involucrarnos en la medida en que podemos para seguir transformando esos espacios, para prosperidad, para el bienestar y para la inclusión. Creo que eso es muy, muy, muy importante, poder incluir a la diversidad y a todas las voces en ese ejercicio de construcción de ciudades. Ciudades somos nosotros y nosotros. Así es, somos urbanos. Somos urbanos. Así es. Y queremos agradecerte, Fernanda Bernardoni, por esta conversación y pues como siempre, un gusto platicar con ustedes, compartir estos temas, pues también hacer el compromiso de pues seguir trabajando juntos en esta divulgación de temas tan importantes para la comunidad. Y gracias una vez más por la oportunidad y seguimos juntos. Gracias, Fernanda. Gracias también a ustedes por escucharnos. Recuerden que estos programas, tenemos otro programa con Fernanda Lonardoni que está en Spotify. Búsquenlos así como Convivencia para el Bienestar. También tenemos otro programa con Ana Claudia Rosbach, que ella es la directora ejecutiva de ONU Habitat. Y bueno, pues sus conceptos de ciudad, cómo es la planeación o cómo debe ser la planeación urbana, cómo podemos contribuir. Encuéntrelos ahí, póngalos como podcast y bueno, va a ver que le van a caer
luego dicen, como decimos aquí en México, le van a caer muchos 20. Así es que bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana. Gracias y adiós. Ahora encuéntranos en Spotify, Podcast Convivencia. Comunicamos buenas prácticas en comunidad.